Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a John Jairo Berrío es congresista de la República, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y está en los micrófonos de Antioquia Amanece. Representante, buen día, bienvenido. Luisa Fernanda, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. ¿Y qué hay de la reforma pensional? ¿Qué puede decir usted desde el Partido Centro Democrático? Luisa Fernanda, decir tantas cosas, y yo creo que lo primero es alertar a la ciudadanía. Nosotros le dijimos al gobierno que era una reforma que estaba mal hecha, que no solucionaba los problemas reales que tiene hoy el sistema pensional en Colombia, que es atacar y quitar el subsidio a las grandes pensiones, por ejemplo. Pero no, eso no les importó al gobierno, la pupitió en Cámara, no nos hizo adherir, o nos hizo no, hizo adherir a los que votaron en favor del texto de Senado, sin haber tenido un debate amplio, riguroso, en el cual pudiéramos haber hecho nuestros aportes y haber mejorado este esperpento de reforma. Tanto así que está mal hecho que ya el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, anuncia mal hecha y que van a una reforma a la reforma. Eso es vergonzoso, una reforma a la misma reforma que ni siquiera el presidente ha sancionado. Son varios puntos que nosotros hemos dialogado y que yo personalmente, a través del estudio con mi unidad técnica legislativa, le hicimos las proposiciones para intentar mejorarla. Una de ellas es que efectivamente van a subir las semanas de cotización. El gobierno dice que no, pero es mentira, las semanas de cotización sí van a subir, porque hay 3.400.000 hombres que hoy están en los fondos privados de pensiones que ganan menos de 2.3 salarios mínimos. Ellos de manera automática los van a pasar a Colpensiones. Quiere decir que tenían una expectativa de pensionarse con 1.150 semanas y van a pasar a pensionarse con 1.300 semanas. De entrada les están subiendo 150 semanas que equivalen a 3 años. Segundo, no hay devolución de saldos. Aquellas personas que están llegando a la edad de retiro y que tenían la expectativa de recibir 30, 70, 80 millones de pesos, qué sé yo, de acuerdo a lo que tuvieran ahorrado en el fondo de pensiones privados, por ejemplo, ya no le van a hacer devolución de saldos y ellos tenían pensado, por ejemplo, montar su negocio o en la plancha de su casa, montar un segundo piso y alquilarlo, comprarse un apartamentico y tenerlo arrendado, en fin, ya no lo van a poder hacer porque no le van a dar devolución de saldo, le van a dar algo que ellos llaman la renta vitalicia, que pueden ser de 260.000 pesos hasta 600.000 pesos. Pero aquí llama la atención algo, y es que habían presentado un cuadro inicial, donde ese cuadro inicial que presentaba el Ministerio de Trabajo comenzaba desde 42.000 pesos a aquellos que tuvieran 300 semanas cotizadas, e iba subiendo hasta 154.000 pesos al tope superior de 900 semanas cotizadas. Quiere decir que aquellos que tengan entre 300 y 900 semanas cotizadas no le dan devolución de saldos, sino que le dan la renta vitalicia. Pero como ese producto es improvisado, como personalmente yo les hacía debate al respecto y les decía que una persona con 42.000 pesos pues iba a estar más allá de la línea de la extrema pobreza, sacaron del sombrero otro cuadro para el último debate, donde los de 300 semanas cotizadas para la renta vitalicia pasaba de 42.000 pesos a 280.000 y subiendo a los de semanas de 154.000 pesos a 680.000. Eso quiere decir que de un cuadro al otro subió el 550%. Y estamos hablando de billones de pesos
Y cuando hablamos de billones de pesos, si en esos billones de pesos lo aumentamos un 550%, ustedes ya se imaginarán cuántos billones de pesos sube de más. Pero en este gobierno todo es improvisado y ellos creen que nosotros tenemos que tragar enteros. ¿De dónde saldrá ese recurso? Es verdad. Yo sé que es el ministro que yo no le creía en sus cifras, definitivamente al ministro de Hacienda, que yo, cifras y que yo no creía que tuvieran recurso económico para eso. Ahí viene el punto también donde le digo que al gobierno que esta reforma pensional está desfinanciada. No hay recursos económicos para hacerla. Lo van a hacer con los recursos de quienes están cotizando, lo que ellos llaman el pilar contributivo. Hay un artículo muy peligroso, que es el artículo 71, y en el artículo 71 abre la posibilidad para que Colpensiones se apropie de los recursos y del ahorro pensional que todos los colombianos tengan en los fondos privados de pensiones. Porque en ese artículo se le permite que ellos entren a administrar los recursos de los fondos de pensiones en el caso en que no tenga los recursos financieros con que cumplir sus obligaciones. ¿Y cuáles son sus obligaciones de Colpensiones? No solamente pagar las mesadas, sino también cubrir el pilar solidario, que es el de entregarle subsidios a 5 millones de personas. 5 millones de personas. Eso equivale a unos subsidios de 10 millones, de 10 billones de pesos. Descaradamente lo decían, porque nosotros tenemos una proposición en la que le decíamos al gobierno, mire, esto no, el Colpensiones no está en capacidad para entrar a operar con 18 millones de afiliados más, ahora tiene 7 millones para entrar con 18 millones de afiliados más en menos de un año. No tiene la infraestructura tecnológica, financiera, no tiene la infraestructura de personal, ni siquiera infraestructura física. Entonces, si ustedes lo que quieren es entregar unos subsidios y cobrar esto en el 2026 en las elecciones, pues entonces permita al menos que el pilar solidario, que es de los subsidios, entre en vigencia el año entrante, y los otros dos pilares, que es el semicontributivo y contributivo, entre en vigencia en el 2026. Ellos descaradamente lo decían. No, es que de dónde van a salir los recursos económicos entonces para el pilar solidario. Ahí es donde les decía yo que el gobierno tenía que ser claro, que lo que buscaba era apropiarse de los recursos del pilar contributivo, que es el ahorro pensional de todos los colombianos, robarse en esa plata, convertirla en subsidios y entregarla a 5 millones de personas, 223.000 pesos. Que de todas maneras están en la línea de pobreza con 223.000 pesos, pero de cara a las elecciones habrá muchísimas personas que agradezcan eso y digan, hay que buscar por el que nos está dando esta limosna de 223.000 pesos e intentar atornillarse en el poder como lo hicieron en Venezuela a punto de subsidios. Aquí no tienen tanto dinero para dar tanto subsidio como en Venezuela, que tenían tanto petróleo, pero aquí lo van a hacer con el ahorro pensional de todos los colombianos. Y finalmente se les dijo mucho que iban a ponerle impuestos a las pensiones por encima de 3.800.000 pesos. El gobierno hizo oídos sordos, por un lado le entró y por otro lado le salió, y ahora está diciendo que entonces tiene que corregir ese vicio a través de el presidente ha sancionado esto. En conclusión, esta es una reforma que lo que busca básicamente es crear unos subsidios para entregárselo a 5 millones de personas, subsidios que valen 10 billones de pesos, que el gobierno nacional no tiene la plata para darlos, pero que sabe que están en los fondos privados, que hoy tienen 450 billones. Lo que busca es tomar ese recurso, robarse ese recurso, para que seamos claros, robarse ese recurso, convertirlo en subsidios y entregárselo a 5 millones de personas. Básicamente en eso gira la reforma pensional. Bueno, usted hace un paneo de lo que ocurre y según pues lo que usted y su equipo han investigado, han observado y han leído esta reforma, nos entrega los argumentos. Hoy usted, como algunos congresistas que aportaron a la vaca en pro de las vías 4G en el departamento de Antioquia, nos cuentan, tienen citación, audiencia,
ante el Consejo de Estado, precisamente porque un abogado de nombre Carlos Mario Patiño demandó las curules de ustedes por haber donado a la vaca. Recordemos que este joven abogado estuvo trabajando también en la administración de Daniel Quintero en terminal de transportes. Pues ustedes tienen hoy una forma de exponer, según el lado de ustedes, por qué donar a la vaca no implicaría que pierdan sus curules. ¿Cuál es el argumento personal de ustedes de lo que van a llevar? Pues es que básicamente aquí lo que se busca es criminalizar la donación. Este es el mundo al revés definitivamente. Un gobierno corrupto como el que estamos viendo. Eh, los escándalos que hemos visto en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que no vemos una fiscalía realmente operando al respecto. No hay ni una sola captura, ni una sola al respecto. Y aquí lo que buscan es llevar ante el Consejo de Estado a unos congresistas que lo que se hizo fue hacer un aporte económico a la vaca, donde desde ningún punto de vista hay un beneficio propio ni particular para uno de los congresistas que haya aportado. Este es el mundo al revés, se busca criminalizar la donación. Sobre eso yo creo que es lo que se va a hablar por parte de nuestros abogados. Congresista, a propósito de pues, esos temas nacionales, por estos días hay una preocupación y es el tema económico. Incluso el presidente Gustavo Petro reconoció el error durante uno de sus eventos frente al tema financiero del país. Eh, Contextualizo esta pregunta y es porque en estos días también se da el debate o no se dio el debate frente a rebajar o no el sueldo de los congresistas. Eso no sería un aporte por parte de los congresistas que tienen un buen sueldo, la economía del país no está tan buena. ¿Qué opinión le merece un lado y el otro de lo que le estoy mencionando? El Centro Democrático siempre ha estado a favor de la disminución del salario de los congresistas, pero lo pensamos desde un punto de vista eh, que con una serie de ahorros, no uno solo, sino con una serie de ahorros que se tome de aquí, de allí y allá, pues realmente tengo un impacto. Porque la verdad, si hablamos solamente de la disminución del salario de los congresistas, que sería muy pertinente a propósito, no se hace nada, no se hace nada frente a los gastos enormes en despilfarros que tiene el gobierno nacional. Mire, ahí se acaba de aprobar la jurisdicción agraria, vale más de 137.000 millones de pesos, 137.000 millones de pesos. Hace poco se creó el Ministerio de la Igualdad, 1.2 billones de pesos. En burocracia prácticamente todo ese recurso económico, 1.2 billones de pesos. Los constantes viajes del presidente al exterior con una comitiva extremadamente grande. Los anuncios de las aperturas de las embajadas en unos países como Kenia, Etiopía, donde sí hay 50 colombianos, no hay 100 colombianos. Yo creo que los únicos colombianos que van a vivir en esos países son los mismos funcionarios de las embajadas. Tenemos un gobierno de derrochón, un gobierno que se gasta la plata de manera imprudente. Y por eso ahora el gobierno, el día de mañana jueves, presenta ante el Congreso de la República la ampliación del cupo de endeudamiento por varios miles de millones de pesos, 17 mil millones de dólares, 17 mil millones de dólares que equivalen a muchos billones de pesos. Cupo de endeudamiento que no debería estarse realizando si el gobierno cuidara las públicas. Entonces, yo creo que a veces se va convirtiendo algo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, que esto es una serie de ahorros la que tenemos que hacer y que nada más se busque ese solo punto, el de los congresistas, se va volviendo meramente un discurso populista
y se va transformando lamentablemente solo en eso, en populismo. Aquí lo que decimos es que necesitamos una serie de ahorros donde el gobierno debe disminuir el gasto público, no la inversión pública, la inversión la necesitamos, pero sí el gasto de rochón de este gobierno debe frenarse. Por eso yo no estoy de acuerdo en autorizarle al gobierno la disminución del cupo de endeudamiento. El gobierno tiene que apretar en cintura las finanzas del Estado y entender que no puede estar gastando a manos abiertas. Gasta mucho y recoge poco. ¿Qué sucede en aquellas familias que gastan más de lo que se ganan? Pues es una familia que termina quebrándose completamente, y eso es lo que le está pasando al Estado colombiano. Ahí está la información con el congresista de la República, Partido Centro Democrático, con la información de la reforma pensional y cómo va a afectar entonces, según su percepción, a los colombianos. Congresista, muchísimas gracias y un feliz día. Con mucho gusto, y quiero decirles a Fernanda que no es mi percepción, está escrito en la norma. Artículo 71, los invito a que ahora en uno de los comerciales lo lean para que ustedes entiendan allí que literalmente lo dice, que Colpensiones puede administrar los recursos de los fondos privados. Eso es nada más ni nada menos que apropiarse de los recursos de los colombianos. Y todo lo que estoy diciendo no es percepción, todo lo que estoy diciendo es que está escrito de manera literal. No es percepción mía que diga que no hay devolución de saldos. Allí está, no hay devolución de saldos, lo tiene el artículo 18. El impuesto a las pensiones, no lo estoy diciendo yo, también está allí. Y la desfinanciación del cuadro, podrían decir ustedes que es percepción mía. Simplemente basta con anunciarles lo que les mencioné sobre el cuadro, de que aumentó de la noche a la mañana un 550%, como si los recursos brotaran de la tierra. Por eso ahora el gobierno nacional quiere, en este caso, pasar el cupo de endeudamiento, porque como ellos gastan a diestra y siniestra, creen que la plata brota de la tierra. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Un saludo para todos.